Muy bien, estábamos analizando el diodo de germanio. ¿Sí? El diodo de germanio. Y decíamos que si yo le suministro una fuente de tensión por debajo de los 0,3 voltios, no hay una gran circulación de corriente. Si se dan cuenta, aquí es 0 y por aquí es demasiado pequeña. Recordemos que eso está en el orden de los miliamperios. Pero una vez que llega a los 0,3 voltios, se polariza en directa y permite, y aquí está representado así en la gráfica porque hay un crecimiento exponencial de la corriente. ¿Sí? Y aquí está representado hasta los 30 miliamperios, pero sabemos que la mayoría de diodos rectificadores pueden soportar hasta 1 amperio. Entonces, por aquí, fin, empieza 0,3, empieza el crecimiento exponencial de la corriente. Pero, ¿qué pasa si yo le suministro un voltaje de polarización en inversa? Es decir, el ánodo queda polarizado negativamente y el cátodo positivamente, eso es polarización inversa. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, acá está el diodo de germanio. Tiene una pequeña corriente de fuga. ¿Sí se dan cuenta aquí? Yo le puedo estar suministrando 5, 6, 7, 8, 10 voltios. En ese caso puede soportar hasta máximo unos 50 voltios. Pero si se dan cuenta, tiene una pequeña corriente de fuga de 1 microamperio. Pero como esta corriente es tan chiquitita, nosotros lo aproximamos a los 0 miliamperios y lo representamos como un circuito abierto, ¿sí? Pero vemos que sí hay una pequeña corriente que se conoce como corriente de saturación, ¿sí? Yo le digo esa pequeña corriente de fuga, ¿sí? Pero no es peligrosa, Inge, si uno hace contacto ahí, o si, no diga. No, porque es una corriente demasiado pequeña que es despreciable. Y si ustedes se dan cuenta aquí, hay un punto que puede soportar el diodo, ¿sí? Un punto que puede soportar voltajes en inversa que le puedo estar suministrando antes de caer en un crecimiento exponencial de corriente, ¿sí? Que se conoce como la región Zener, ¿sí? Entonces, si el diodo llega por aquí, aquí ya tiene un crecimiento exponencial, entonces ya va a dejar, ya no va a circular solo 1 microamperio, va a circular, por ejemplo, ya en el orden de los miliamperios, ¿sí? Entonces nosotros no queremos superar, por ejemplo, en el diodos rectificadores, están diseñados para tener un amplio espectro, ¿no? De soportar voltajes en inversa para no caer en la región Zener. Veamos ahora el diodo de silicio que vemos por aquí. El diodo de silicio, si tengo 0, no hay corriente, 0, 0, 0, no pasa nada, me voy acercando a los 0,7 voltios y ahora sí, deja circular la corriente. En algunas bibliografías, por ejemplo, el diodo de germanio, en algunas bibliografías ustedes van a encontrar que el voltaje de polarización es de 0,2 voltios. En el diodo de silicio ustedes van a encontrar unos que tienen 0,6 voltios. Pero como yo les digo, nosotros manejamos Boyle-Stat y ahí Boyle-Stat maneja 0,7 voltios. ¿Sí? Y veamos, encontramos el diodo de silicio por acá. Por acá la corriente de fuga todavía es mucho más pequeñita. Es 10 picoamperios, ¿sí? Completamente imperceptible. Y el diodo de silicio tiene un mayor aguante, ¿no? De voltaje de polarización en inversa, que está como en el orden de los 100 voltios, antes de llegar a caer en la región Zener. Si cae en la región Zener, esta corriente ya no va a ser despreciable. Ahí sí va a pasar mucha corriente, ¿sí? Y vemos por acá el diodo LED, ¿sí? Que nosotros conocemos como el diodo LED, tiene el mismo principio de funcionamiento de un diodo, 0. El diodo LED necesita máximo encontrar 1.2, ¿sí? Para que pueda prenderse el diodo. Entonces, si yo le conecto un diodo, 1 voltio, no lo diré. Simplemente una fuente de 1 voltio no va a suceder nada, no se va a prender. Pero si ya le conecto 1.2, 1.3, 1.5, ya se va a prender mi LED, se va a prender bajito, pero se va a prender, ¿sí? Entonces necesita eso para entrar y dejar circular la corriente.
En el diodo LED, ¿sí? Esta corriente que deja circular por aquí, ya. Este diodo LED que deja circular por aquí es de 20 miliamperios como máximo, ¿sí? ¿Sí? Como máximo deja soportar 20 miliamperios. Es así que ustedes se habrán dado cuenta que cada vez que ustedes conectan un LED, siempre le asocian una resistencia, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque necesitamos delimitar. El LED, el diodo LED tiene eso, él necesita que le delimite, ¿sí? Los diodos rectificadores también necesitan que no se exceda la corriente que pueden soportar. Y en los diodos LED es pequeñísima esa corriente, es de 20 miliamperios, ¿sí? Pues, por ejemplo, usted tiene aquí 5 voltios y tiene un diodo LED. Usted tiene que ponerle aquí una resistencia de unos 330 ohmios, 220 ohmios. ¿Para qué? Para que la corriente que esté circulando por aquí sea aproximadamente o como máximo 20 miliamperios, ¿sí? Y la polarización en inversa de un diodo LED, vamos a buscar aquí en la de un diodo LED, si se dan cuenta que la corriente de fuga es súper pequeñita porque está en el orden de los picofaradios. Entonces hay una pequeña corriente de fuga, pero ustedes me dirán en su experiencia, ¿qué le pasa a un diodo LED cuando lo polarizan en inversa? Cuando el ánodo lo conectan con el negativo y el cátodo con el positivo. En su experiencia, ¿qué le pasa a ese diodo LED? Se quema, correcto. Entonces, por ejemplo, este diodo no tiene esa capacidad de resistir un voltaje de polarización en inversa, ¿sí? Tiene el mismo principio de funcionamiento, pero él no puede trabajar aquí porque si hago eso, se daña, ¿sí? El diodo LED. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Esta es la curva característica. Bueno, aquí están solo 3 diodos, pero en general, ¿no? De un funcionamiento general. Creo que con eso, Sí, claro. dígame. Sí está claro, digo, Allá. con Creo que con eso los ya lados de fuga. se entiende un poco más el punto, ¿no? Tienen el mismo principio de funcionamiento, pero sus características nominales son diferentes. Diferentes. Entonces, el diodo rectificador sí soporta polarización inversa, pero el LED ya lo pudieron. Lo que siempre nos pasa cuando empezamos en la electrónica, lo primero que quemamos son diodos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Son los diodos LED. Y también les ha pasado que a veces ponen con una batería muy grande y le ponen una resistencia y igualmente se quemó el diodo. Lo conectaron bien, pero igual se quemó. No sé si les ha pasado eso. Sí. Que ponen, por ejemplo, yo he visto algunos chicos que ponen, por ejemplo, aquí 24 voltios. Y como a mí me enseñaron que el diodo siempre le pongo una resistencia de unos 110, 220, yo le coloqué así y se quemó igual el diodo. Y usted en su mente dice, pero hice lo correcto. Y puse los 110 o los 220 o los 330 ohmios. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué se quemó el diodo LED? Pues se quemó porque este diodo no está diseñado para soportar grandes cantidades de corriente. Y si usted aplica aquí ley de Ohm, aquí hay más de 20 miliamperios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, debería ser de 1 kilo o 2. Claro, por ejemplo, aquí tengo una resistencia de 1 kilo ohmio. El circuito equivalente, ya vamos a ver unos ejercicios más adelante, pero por ejemplo, si fuera un diodo LED de color verde, la caída de tensión o el que acabamos de ver, 1.2 voltios, ¿sí? Aquí tendría que haber 24 menos 1.2, 23.8. Para que me dé 20 miliamperios, ¿sí? Más o menos 1 kilo, para que me dé aquí, no, está muy baja. O unos 1000, bueno, probémosle. A ver, díganme, ¿cuánto sale 23,8 dividido para 1 kilo? Sale muy pequeña. ¿Sí me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Pero un poco entrecortado.
Se le escucha un poquito mal, dije. ¿Toda la Cortaba un clase poco. o recién ahorita? Recién ahorita. No, sí, desde la anterior clase creo que se le escuchaba así. La de ayer. Ya, me Estoy avisan, hablando ¿no? ahí que no se escucha. Sí, sí estoy hablando. ¿No? Ahorita ya te escucho interrumpido. Ya. Mm, ya. Ahí, bueno, me avisan, ¿nos? ¿Ahí me están escuchando o no me escuchan ahí? Sí, Ya. sí. Muy Ahí bien. se escucha bien. Gracias, chicos. Me avisan nomás, ¿no? Cualquier novedad de eso. Entonces aquí vemos, por ejemplo, yo aquí he puesto que la caída de tensión del diodo LED es de 1.2 voltios. Entonces, para que haya como máximo 20 miliamperios, tendría que hacer una de más de 1 kilómetro, porque si se dan cuenta, pasa a 23,8 miliamperios. ¿Sí? Y si yo le ponía simplemente esta de 100 ohmios, ya le dejé pasar 238 miliamperios, y ese pobre LED ya se dañó. ¿Sí? Ya vamos a hacer un poquito más de estos ejercicios más adelante, pero, o sea, quiero hacer notar de que es importante delimitar siempre la corriente o saber cuánto soportan los dispositivos, ¿no? Muy bien. Entonces aquí el punto de operación nosotros lo vamos a delimitar estableciendo el voltaje del... perdón, estaba yo aquí recapitulando. Vamos a ver la configuración en serie y vamos a resolver este circuito. Tenemos una fuente de tensión de 12 voltios, un diodo de silicio y una resistencia de 10 kiloohms. Le pido encontrar el punto de operación, que es establecer el voltaje del diodo y la corriente del diodo que está circulando. Y adicionalmente le pido calcular el voltaje de salida. El voltaje de salida lo voy a establecer que está en esta resistencia de 10 kiloohms, ¿sí? En este sentido. Muy bien. Entonces ustedes cuando ven este circuito, ¿lo podrían resolver fácilmente? Sí, pero se están encontrando con este símbolo. A ver, ¿qué hago con este símbolo? Pues muy bien, para poder eliminarlo tenemos que sacar el circuito equivalente de ese diodo. Entonces, para establecer el desarrollo de estos circuitos, primero tenemos que establecer la polarización del diodo. Del diodo o de los diodos, ¿no? Entonces, para poder establecer la polarización, tengo esta fuente de tensión, ¿verdad? Que genera una intensidad de corriente y va polarizando cada uno de los elementos dentro del circuito. Por ejemplo, yo aquí simplemente el voltaje entre el ánodo y el cátodo, voy a decir que es el voltaje en el diodo, viene la corriente, sigue circulando y ahora va a polarizar esta resistencia y tengo un voltaje en la resistencia. Dicho esto, ya hice el primer paso. El segundo paso es definir el circuito equivalente. Lo voy a poner aquí. Le voy a poner así tal cual. Definir el circuito equivalente. Para poder establecer el circuito equivalente del diodo, yo lo voy a hacer solo para fines didácticos. Voy a coger ese diodo de silicio y le voy a hacer un zoom. Lo voy a dibujar acá abajo, ¿no? Tengo el diodo de silicio que yo sé que tiene un terminal de un ánodo y un cátodo. Y en este caso la corriente que le ha polarizado ha venido de esta forma, ¿verdad? Voltaje entre el ánodo y el cátodo, que dijimos que le vamos a representar como voltaje del diodo. ¿Sí? ¿Cómo está polarizado este diodo? ¿Está polarizado en directa o está polarizado en inversa? Indirecta y Correcto. Está polarizado en directa. ¿Cuál era el circuito equivalente de un diodo polarizado en directa?
equivale a una caída de De tensión. ¿De tensión de cuánto? 0,7 voltios. Correcto. Entonces hay una caída de tensión de 0,7 voltios. ¿Y qué pasa con la corriente? La corriente Fluye, ¿no? La corriente fluye. fluye. Se permite el paso de la corriente. Entonces, una vez que establecido el circuito equivalente, el tercer paso es reemplazar en el circuito original. ¿Sí? Entonces, tengo este es mi circuito original, lo voy a reemplazar con el circuito equivalente. Y aquí tengo la caída de tensión de los 12 voltios. El circuito equivalente son los 0,7 voltios. Y teníamos por acá una resistencia de 10 kilo ohms. Y donde habíamos dicho que queríamos encontrar un voltaje de salida. Entonces, este circuito que ustedes ven aquí, ya es un circuito que pueden resolver como les enseñaron en electrotecnia. ¿Sí o no? Ahí sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya, Sí. ¿qué es lo que nosotros teníamos? ¿Qué resistencias? Con las fuentes. A lo mucho nos enseñaron con capacitores e inductores, pero ya teníamos que utilizar fasores, ¿verdad? Pero si hacíamos con resistencias y fuentes de tensión o fuentes de corriente, era pan comido. Bueno, de alguna forma ya lo hemos desarrollado, ¿sí? Ese es el objetivo de la electrónica. Analizar los dispositivos, entender esos análisis matemáticos o esas interpretaciones que se han hecho a lo largo del tiempo en los estudios para poder saber cómo se comporta ese circuito, ¿sí? Me dicen cualquier cosa, no sé que hay mucho ruido aquí, por allá hay una iglesia, por acá, me avisan, ¿no? Muy bien, entonces voy a ir resolviendo. Me pide encontrar el punto de operación del diodo. ¿Conozco el voltaje en el diodo? Sí, de 0.7. Sí. Correcto, son 0,7 voltios. ¿Conozco la corriente en el diodo que está circulando a través del diodo? No. No conozco, ¿verdad? Todavía la tengo que resolver, la tengo que encontrar. ¿Y cómo puedo encontrar esa corriente? Pues tengo que resolver este circuito. Y lo vamos a resolver a través de una malla, ¿no? La parte más fácil, ¿no? Entonces por aquí hay una corriente y voy a resolver la malla. Me queda menos 12 voltios más 0,7 voltios más esos 10 kiloohmios que multiplican a la corriente que está a través del circuito y todo esto igual a 0. Por lo tanto, la corriente me dice que va a ser igual a 11,3 voltios dividido entre los 10 kiloohmios, ¿sí? Que si no me equivoco, me da igual a 11.3 o 1.3 miliamperios, la verdad, no sé. Creo que es a 1.3 1.13. Sí, 1.13 miliamperios. Sí, 1.13 miliamperios. Muy bien. Que me da igual a 1.13 miliamperios. Entonces, ahora ya conozco la corriente que circula a través del diodo. Sí. Correcto. Ya conozco, ¿por qué? Porque la corriente del diodo es igual a la corriente que está circulando por todo el circuito, ¿sí? ¿Por qué? Porque las corrientes en serie, ¿qué pasa con las corrientes en serie? La misma. La misma. Son la misma, ¿verdad? Son iguales, ¿sí? Por lo tanto, la corriente que está circulando a través de este diodo, a través de esta resistencia, es exactamente la misma. Por lo tanto, la corriente del diodo
ya puedo encontrar el punto de operación, que es 1.13 miliamperios. Muy bien. ¿Qué me falta encontrar? Me falta encontrar el voltaje de salida. ¿Conozco el voltaje de salida? No. No, Inge. No conozco. Está bien. Bueno, entonces el voltaje de salida lo puedo resolver igualmente por Mayer, ¿no? Menos 12 voltios más 0,7 voltios y más el voltaje de salida, todo esto igualado en 0. Quiere decir que el voltaje de salida es igual a 11,3 voltios. Si lo quise hacer por la malla. Y si no, pues lo pude haber resuelto, ¿verdad? Mediante la ley de Ohm, utilizando los 10 kiloohmios que tengo ahí, multiplicado por 1,13 miliamperios, que era la corriente que circulaba. Y aquí me iba a quedar 1,13 con un poco más, 11,13 con un poco más de decimales, ¿no? Entonces cualquiera de las dos Los dos formas métodos. era válida, ¿no? Eso ya es de su experticia al momento de desarrollar circuitos de electrotecnia, ¿no? Por lo tanto, el voltaje de salida es 11.3 voltios. ¿Sí? Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? Sí, está claro. Inge. Muy bien. Claro, Inge. Puedo ir pasando, ¿verdad? Para acá abajo. Sí. Muy bien, vamos a hacer ahora otro ejercicio. Ya vamos a hacer algunos ejercicios. Aquí voy a colocar, voy a hacer el mismo circuito que hicimos arriba, con la misma caída de tensión de 12 voltios, con la misma resistencia de 10 kiloohmios, pero esta vez el diodo de silicio le voy a dar la vuelta. ¿Sí? Le voy a dar la vuelta, es el mismo circuito, pero le voy a conectar al revés. Y asimismo le pido encontrar el punto de operación del diodo y le pido determinar el voltaje de salida, que lo establezco igualmente en esta resistencia de 10 kiloohmios. Muy bien, entonces para resolver, el primer paso que habíamos dicho era establecer la polarización dentro del circuito. Para ello, esta fuente de tensión, ¿verdad? Genera esta intensidad de corriente y va polarizando de esta forma, ¿verdad? Más, menos, polariza este diodo y por el lado de acá más, menos el voltaje de salida, ¿sí? El segundo paso, ¿qué era? Encontrar el circuito equivalente, ¿verdad? Sí. Circuito equivalente del diodo. ¿El diodo? Correcto, el circuito equivalente del diodo. De lo demás, no, pues si ya la resistencia es, sé cómo resolver una resistencia o una tensión. El que no sé es el diodo, ¿no? Entonces, el circuito equivalente del diodo. Entonces, para ello le voy a hacer un zoom aquí al diodo. Tiene aquí silicio, por aquí tiene el ánodo, por acá tiene el cátodo, ¿sí? Y la corriente ha venido de esta forma y lo ha polarizado más menos. ¿Cómo lo ha dejado polarizado? ¿En directa o en inversa? Está en inversa. Correcto. Que entra por el cátodo. A ver. Correcto. El cátodo está con el terminal Cátodo negativo. Ah, y positivo el está ahí ánodo ahorita. negativo. Correcto. Entonces, ahí tengo una polarización e inversa. ¿Cuál era el circuito equivalente para la polarización inversa? Polarización inversa es una caída de voltaje y de Hay corriente.
Hay una caída de tensión, pero el circuito equivalente es un circuito abierto. ¿Qué le pasa a la corriente en un circuito abierto? Igual a 0 miliamperios. 0 miliamperios, correcto. Entonces tengo mi circuito equivalente. El siguiente paso, ¿cuál era? Era reemplazar este circuito equivalente en el circuito original. Muy bien. Entonces tengo aquí 12 voltios. Por el lado de acá tengo un circuito abierto. Y por el lado de acá tengo 10 kilómetros. Aquí habíamos dicho que sí hay una caída de tensión, no sabemos de cuánto. Y también aquí nos está dando el dato que la corriente en el diodo es de 0. Muy bien. Sí. Entonces, una vez que ya tengo mi circuito redibujado, ahora sí puedo resolver. ¿Sí? ¿Qué era lo que me solicitaban? Primero el punto de operación. ¿Cuánto vale el voltaje en el diodo? No conozco. ¿Sí? No puedo decir que son 0.7, que son 0.3, no. Todavía no sé cuánto vale el voltaje en el diodo. ¿Conozco la corriente en el diodo? Sí. Esa sí Esa conozco sí. cuánto es. 0 Es 0 miliamperios. Correcto. 0 miliamperios. Entonces vamos a ver cuánto equivale ese voltaje en el diodo. Para ello voy a hacer mallas, que es lo que se me hace más fácil hacer. Le hago la malla y me queda menos 12 voltios más el voltaje del diodo, ¿verdad? Más el voltaje en la resistencia de 10 kiloohmios, que lo voy a escribir 10 kiloohmios, por la corriente que está circulando a través del circuito. Y todo esto igualado en 0. ¿Qué le pasa a la corriente que está a través de esta resistencia? Entonces 0. Se hace 0. ¿Por qué se hace 0? Porque hay una caída de... Porque las corrientes Abierta. en serie son igual. son iguales, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque estos dispositivos todos están en serie. Y si aquí la corriente se hizo 0, pues es la misma corriente que está circulando a través de todo el circuito. Quiere decir que la corriente que pasa a través de esa resistencia también se hizo 0. ¿Sí? Se abrió el circuito, ya no le dejó pasar corriente y se hizo 0. Por lo tanto, el voltaje en este diodo es igual a ¿cuánto? A 12 voltios. ¿Sí? Quiere decir que a este diodo yo le he suministrado un voltaje de polarización inversa de 12 voltios. ¿Sí? Recordemos la curva característica. Solo voltaje ahí en el diodo, dije, y corriente no, diga. No, la corriente no, se hizo 0. Entonces aquí le he dado 12 voltios, le he puesto al diodo. Pero él igual se ha polarizado en inversa. Ya ha dejado pasar una corriente de fuga pequeñita que yo la he aproximado a 0. Entonces, por eso nosotros no podíamos decir que el voltaje era 0, no, porque si fuera 0 no estuviera pasando nada. El voltaje del diodo es de 12 voltios. Ese voltaje inverso, ¿sí? que hemos suministrado. ¿Y qué más me pedían calcular? Pues me pedían calcular el voltaje de salida. ¿El voltaje de salida qué va a ser igual? El voltaje de Va a ser salida. igual a la resistencia. Correcto, porque está Por aquí. la corriente de 0 miliamperios. Correcto, entonces está en esa resistencia de 10 kiloohmios por esa corriente
que nosotros sabemos que es igual a 0 miliamperios, por lo tanto el voltaje de salida es igual a ¿cuánto? Igual A a 0. 0 voltios. Volt. Entonces aquí hay 0 voltios. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, para poder resolver este tipo de circuitos, nosotros tenemos que tener claro nuestros criterios que aprendimos, ¿verdad? Sobre circuitos en el primer semestre. ¿Sí? Entonces, si hay, por ahí no me acuerdo bien cómo era la ley de Ohm, cómo era que resolvía esto, pues tengo que repasar, porque me van a servir para esta asignatura. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? Está claro. Dije, yo tengo claro ahorita que cuando es inversa, o sea, el voltaje de salida va a ser 0 entonces, porque se va a abrir el circuito. En este circuito seria, sí, porque ya se abre y ahí toda la corriente se hace 0. Ah, ya. ¿Okay? Cuando está en inversa. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? Ya, muy bien. Entonces yo aquí voy a hacer el siguiente ejemplo. Tengo una fuente de tensión de 15 voltios y por aquí le voy a conectar un diodo le vamos a hacer ahí para confundirnos todos, ¿no? Un diodo de germanio y acá le voy a colocar un diodo de silicio. Y por aquí le voy a colocar una resistencia de unos, a ver, vamos a poner unos 25 kilo ohms. Entonces yo aquí le voy a pedir que determine el punto de operación del primer diodo, que va a ser el diodo de germanio. Y le pido que determine el punto de operación, que va a ser mi diodo de silicio. Y le pido que encuentre el voltaje de salida. ¿Dónde lo va a encontrar? En la resistencia de 25 kilo. ¿Sí? Muy bien. Primer paso. Polarizar el circuito. Para ello, esta fuente de tensión entrega un flujo o una intensidad de corriente y va polarizando a cada uno de los elementos dentro del circuito. Viene por el diodo de germanio, lo polarizó por el diodo de silicio y ahora por la resistencia y los fue polarizando de esta forma. El segundo paso era establecer el circuito equivalente del o los diodos dentro de mi circuito. ¿Sí? Para ello le voy a hacer aquí un zoom, voy a sacar acá el diodo de germanio. El diodo de germanio lo voy a colocar por aquí, donde él tiene un flujo de corriente de esta forma, ¿verdad? Y él ha quedado polarizado de así, más menos voltaje en el diodo U. Este diodo de germanio, ¿cómo quedó polarizado? ¿En inversa o en directa? ¿Qué dicen ustedes? Directa. Correcto. Este diodo fue polarizado en directa. ¿Por qué? Porque el ánodo se asoció al terminal positivo y el cátodo al terminal negativo. Correcto. Entonces, se quedó polarizado en directa y el circuito equivalente de un diodo de germanio en directa es... Directa es 0,3 voltios. Correcto. Una caída de tensión de 0,3 voltios. ¿Hay flujo de corriente aquí? Sí, sí hay. Sí hay, ¿verdad? Por lo tanto, voy a representar aquí que hay el flujo de corriente. Muy bien. Ya le hice el zoom al primer diodo. Le voy a hacer zoom al segundo diodo. El segundo diodo está de esta forma, ¿verdad? Tiene por aquí un diodo de silicio. Por aquí está el ánodo.
Por acá está el cátodo. Y por aquí está la corriente, ¿verdad? La corriente vino y lo polarizó. Más, menos el voltaje en el diodo 2. ¿Cómo quedó polarizado este diodo? ¿En directa o en inversa? Inversa. Es en inversa. En inversa, ¿verdad? Porque el ánodo se asoció al terminal negativo y el cátodo al positivo. Sí. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuál es el circuito equivalente de un diodo de silicio polarizado en inversa? El circuito es una caída de voltaje. De 0,7. No, la polarización inversa era un circuito abierto, ¿verdad? Donde había una caída de tensión, sí, pero ¿qué le pasaba a la corriente? 0 volts. 0 Decía amperios. 0 miliamperios, ¿verdad? En el de arriba fluye, pero en el de abajo se hace 0. Muy bien. Entonces, ya polaricé mi circuito, ya encontré los circuitos equivalentes. Ahora sí voy a reemplazar estos circuitos en el circuito original. Y aquí tenía una caída de tensión, ¿sí? El primer diodo estaba polarizado en inversa, diré en directa, el segundo en inversa. Y por acá teníamos una resistencia. Muy bien. La fuente de tensión es de 15 voltios. Sí. 15 voltios, 0. Y acá tengo 25 kiloohmios. Aquí es una caída de tensión de 0,3 voltios, ¿verdad? Aquí hay una caída de tensión, sí, pero no sé de cuánto, ¿verdad? Por aquí hay corriente, sí hay corriente, hay un flujo de corriente, pero la corriente de acá se hizo 0. 0. ¿Sí? Y aquí le pedí encontrar el voltaje de salida en este punto. ¿Sí? Entonces vamos a resolver. Ahora sí que lo tengo ahí recién empiezo a resolver. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles eran las interrogantes? Primero, encontrar el punto de operación del diodo 1. Para ello necesitaba encontrar el voltaje en el diodo 1 y la corriente en el diodo 1. ¿El voltaje en el diodo 1 conozco? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿Cuánto es? 0,3 voltios. Correcto, 0,3. 0,3 voltios. ¿La corriente en el diodo 1 la conozco? ¿Cuánto está circulando por ahí? Es de 0